la comunidad de práctica sobre el aprendizaje fundamental y la educación secundaria. Yo soy Javier Santiago Ortiz Correa, estoy basado aquí en Brasil y he estado trabajando con GSF en toda el área de monitoreamiento, evaluación y aprendizaje. Y estoy aquí acompañando a nuestro coordinador de conocimiento, AJ Pinjani, que se conecta desde Londres y quien coordina todos estos maravillosos procesos de la comunidad de práctica. Sean todos muy bienvenidos a las 6 lecciones globales sobre cómo el compromiso familia, escuela y comunidad pueden transformar la educación, que va a estar liderado por nuestros colegas del Center for Universal Education del Brookings Institution. Les agradecemos mucho por conectarse. Como esto va a ser un tema muy interesante, podemos esperar que ustedes se van a comprometer con toda su atención durante toda esta sesión. Entonces les pedimos el favor que mantengan los micrófonos cerrados, que eviten ruidos que los puedan distraer y que puedan distraer a las otras personas que se conectan con nosotros. Y lo que especialmente esperamos es que traigan todo su conocimiento, todos sus intereses, todas sus dudas y todas sus expectativas a la discusión y a esta sesión de la comunidad de práctica. GSF es una red global de actores no estatales del sector de la educación que tiene como visión poder ayudarle a todos los niños a que puedan alcanzar todo el potencial teniendo una educación segura y de alta calidad. Como misión, GSF es una comunidad colaborativa que trabaja para mejorar la educación en escala para los niños menos favorecidos en los países con niveles de renta o de ingresos bajos y medios. Estamos creciendo GSF como comunidad. Ahora somos 142 organizaciones en 64 países, organizaciones que sirven directa o indirectamente a 87,8 millones de estudiantes en más de 1,2 millones de escuelas y un poco más de 850,000 profesores. Entonces, GSF es ser un actor global donde todos los actores no estatales de la educación llegan, se conectan, pueden interactuar, pueden compartir sus conocimientos, sus desafíos y también todos sus proyectos. La comunidad de práctica es un proyecto esencial para GSF. AJ Pinjani, que está conectado aquí, AJ no puede, él dice que no habla español, es mentira, yo ya lo escuché hablando español. Lo que pasa es que él es tímido, ¿ok? Solo que quiero dejar eso muy, muy en claro. AJ coordina todo este maravilloso proceso de las comunidades de práctica, en la que esperamos que, primero, las organizaciones se puedan conectar, y son organizaciones de todo el sur global, para que puedan intercambiar conocimiento, mejores prácticas, lecciones aprendidas, se puedan alinear, puedan tener propósitos comunes en términos de vocabularios, goles, metodología, objetivos, metodologías, y que también sea un espacio de contextualización, cómo herramientas que funcionan en ciertos contextos pueden ser modificadas y adaptadas para que funcionen en otros. Una de las características fundamentales de las comunidades de práctica es que todas las organizaciones que se conectan, esperamos que puedan no solamente conectarse virtualmente, más que también puedan conectarse conceptual e intelectualmente, compartiendo los desafíos, compartiendo los desafíos que tienen en la implementación de sus proyectos, lo que han aprendido en la implementación de su proyecto y también los planes a futuros. ¿Cuál es el impacto que se espera con estas comunidades de práctica? Primero, que el aprendizaje se vuelva una red de acción. Eso es muy importante. GSR no solamente es una red de aprendizaje, más también es una red de acción. Facilitar y construir confianza y apertura para los nuevos desafíos, para las nuevas metodologías, para los nuevos abordajes. Y finalmente, construir mejor conocimiento para implementar soluciones cada vez que sean más efectivas. Ese es todo el paso, más o menos todo el andamiaje conceptual y fundamental de la comunidad de práctica. Hoy agradecemos la presencia de Emily Markovich, que trabaja en Brookings, en el Center for Universal Education de Brookings, y que tiene una investigación sobre la participación familiar en la educación. Y agradecemos también la presencia de Adelaida Gómez, que es la coordinadora regional en Red Papás en Colombia. Y esperamos que en esta sesión vamos a conocer todas las herramientas para iniciar conversaciones, los Conversation Starter Tools, de los que ellas nos van a hablar. También reflexionar sobre esas 6 lecciones globales, sobre ese compromiso para transformar la educación y finalmente identificar las necesidades sistémicas
y conversar sobre las pedagogías y estrategias para crear un entorno más adecuado para la educación. Les voy a pedir el favor a todos, yo sé que todavía está temprano en algunas partes, que activen sus cámaras. Esto lo hacemos siempre en todas las comunidades de prácticas y lo hacemos en el inicio porque sabemos que algunos de ustedes tienen que desconectar algo más rápido porque tienen otros compromisos. Activen por favor sus cámaras, miren a las cámaras y denos la mejor sonrisa, por favor, para que podamos mostrar que todo el mundo aquí está muy feliz aprendiendo y compartiendo todos los conocimientos y todas las necesidades. Ella nos da el 1, 2, 3 para la sonrisa, ¿ok? Nos dice cuándo. Ok, listo. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Si alguno de ustedes es nuevo todavía en todo este proceso de GSF, por favor visiten nuestro sitio web. Si tienen alguna duda, se la pueden formular a ella por escrito o nos pueden mandar un correo electrónico en la dirección info@globalschoolsforum.org. Y sin más, le paso la palabra a Emily y a Adelaida para que nos lideren y nos lleven en esta reunión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Santiago y a Jay y buenos días a todos. Soy Emily de Brookings Institution con Adelaida aquí de Red Papá y vamos a presentar nuestra investigación entre el compromiso familiar escolar y con estudiantes mundial. Y bueno, primero hablo español como mi tercer idioma. Si equivoco con alguna cosa gramáticas, por favor, perdóname, pero también Adelaida estaba conmigo en todo el proceso y estamos muy felices de conocer también a ustedes. Y tal vez antes de comenzar con todos los datos y información, comenzamos con a entender ustedes y las organizaciones y veo Milena de Alianza Educativa, ¿sí? Y Diana de Alianza Educativa y ellos también, Alianza estaba con nosotros en toda la investigación. Por eso estamos felices y es un gran placer conocer a Melena también y Diana aquí. Voy a compartir mis PowerPoints y vamos a comenzar en el chat. Por favor, compartir con nosotros nombre, organización, de dónde vienen y una palabra que significa para ustedes el compromiso, familia, escuela y comunidad. Y porque somos pocos, si es difícil a ustedes a escribir en el chat, también pueden eh, decir también. Buenos días para todos. Mi nombre es Milena Roballo, hago parte de Alianza Educativa, soy coordinadora de protección de derechos y convivencia escolar, ya trabajando hace unos añitos en este proceso de Alianza Familia Colegio, de acá de Bogotá, y creería que la palabra en la que primero pienso es corresponsabilidad. Perfecto. Veo también de Santiago, corresponsabilidad. Bienvenidos, McLean. Hola, mucho gusto a todos. No sé si compartimos entre todos o solo en el chat. Está bien, No compartir con todos. hablamos. Tal vez una palabra que significa para ustedes en Planting Seeds, compromiso Amor. y escuela. Que todo centrado en amor. Ujú. Perfecto. Diana, con mucho gusto. Y Selena, mucho gusto. Veo corresponsabilidad también de Diana. Compromiso de compartir y asumir la responsabilidad mutua con respeto. Perfecto. Bueno.
y cuando Cara tiene un momento también, si puede compartir en el chat. Voy a seguir con mucho gusto, corresponsabilidades, la palabra y respeto, y vamos a hablar más hoy de 6 lecciones globales que aprendemos en este 2 años que estuvimos un grupo de 6 continentes, 16 países, colaborando con una investigación sobre compromiso, escuela, familia y comunidad. Y en este proceso aprendemos muchas cosas mundial, pero llegamos a 6 lecciones globales que aprendemos con todos los países y con diferentes contextos. Y vamos a compartir los contextos. Y voy a hablar primero sobre el proceso del Conversation Starter Tools, del metodología, y hablar de algunos aprendizajes. Y voy a dejar a Adelaida explicar más 4 de las lecciones y dejamos tiempo para hablar con ustedes sobre sus perspectivas y preguntas, pero también compartimos finalmente estrategias sobre cómo fortalecer alianzas. Por eso vamos a hablar de los datos, aprendizajes, pero también de las estrategias que aprendemos y estamos compartiendo mundialmente. Un poquito acerca de Brookings. Estoy con Brookings Institution, es una institución en Washington, D.C., pero trabajamos en investigaciones mundial y estamos más en el centro, enfocado en equidad de educación, para ayudar a todos los jóvenes a desarrollar aptitudes en lo que necesiten en sus vidas. Y por eso estamos en un equipo que trabajamos directo con compromiso, familia, escuela y comunidad. Y estoy en el equipo y con investigaciones sobre esto. Y estamos trabajando con organizaciones, escuelas, líderes en todos los continentes. Y en esta investigación colaboramos con Red Papá por 2 pasos de la investigación, pero también con Alianza Educativa en sus escuelas en Bogotá. Y ahora Daida va a compartir más sobre el proceso en Colombia y compartir más sobre Red Papá, pero tal vez voy a dejar a Adelaida un momentito a hablar sobre la visión, la misión de la meta de Red Papá. Voy a dejar. Hola, hola, buenos días para todos. Como les dijo Emily, yo soy Adelaida Gómez, soy la coordinadora regional de Red Papás. Red Papás es una organización de la sociedad civil que su propósito superior es abogar por la protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes en Colombia y América Latina, y lo hacemos a través de fortalecer las capacidades de todos los actores relevantes, o sea, de todos los adultos, para garantizar esa protección, y hacemos incidencia en familias, colegios, y hacemos incidencia en política pública en Colombia. Trabajamos en este momento con 5.456 instituciones educativas en todo el territorio colombiano, y trabajamos de la mano también de Alianza. Los colegios de Alianza Educativa hacen parte de los colegios que están inscritos a Red Papás. Entonces, si quieres, Milena, 2 segunditos también para que nos cuentes un poco de la misión de Alianza. Bueno, claro que sí. No sé si el día de hoy me acompaña Diana, es nuestra directora general. De pronto, Diana, ¿te animas? Te doy la palabra. Listo, gracias Milena. Buenos días a Vale. todos. Nosotros somos Alianza Educativa, somos una organización que existe desde hace casi 25 años. Somos la unión de 3 colegios privados en Bogotá que tienen excelentes desempeños en temas de calidad, y una universidad que es la Universidad de los Andes, que está siempre como en el primer lugar también en temas de calidad. Estas organizaciones se unieron para administrar colegios públicos en Bogotá. Es un modelo en donde la alcaldía construye colegios, los dota y se los entrega a organizaciones privadas para que los administre, como una especie de Charter School Network. Nosotros empezamos manejando 5 colegios en Bogotá y ahora tenemos 11. Esto equivale más o menos a 12.300 estudiantes. Hace 2 años sumamos otro colegio que está en Cartagena, en la isla de Barú, que es de una fundación privada. Entonces salimos de Bogotá
Y los dos pilares fundamentales de lo que hacemos, pues es todo el desarrollo de competencias académicas, partiendo de una estrategia muy fuerte para el cierre de brechas y garantizar que los aprendizajes de nuestros estudiantes estén acordes con el nivel en el que están. Y el otro pilar que es muy fuerte, que es el equipo en donde está Milena, es todo el tema de desarrollo socioemocional. Ahí trabajamos en torno a competencias socioemocionales, proyecto de vida, protección de derechos. Tenemos una política muy fuerte de protección de derechos y para nosotros, dentro de las premisas que tenemos, pues una de las premisas más importantes es que nosotros no matriculamos estudiantes, sino matriculamos familias, porque creemos firmemente en el involucramiento de la familia para lograr que nuestros estudiantes pues tengan el éxito que queremos que tengan. Mucho gusto y vamos a hablar más en el fin sobre el proceso y algunas preguntas. Perfecto. Por eso voy a hablar ahora de los datos, pero voy a comenzar con por qué esta investigación, por qué, en la intención de la investigación. Primero, vemos que como hacer una colaboración y diálogo entre familias, escuelas, comunidades y los que tomando los líderes de decisiones. ¿Por qué? Porque también estamos en un proceso a co-crear una metodología participativa y de libre acceso. Muchas de las investigaciones que veamos en educación y algunos temas están más como enfocados en investigaciones de personas de universidades, de centros de investigaciones. Esta metodología es participativa y la meta es de dejar escuelas, comunidades, organizaciones comunitarias a trabajar directamente con investigaciones. Por eso ese fue un proceso a llegar lesiones globales, pero también a co-crear una metodología participativa y que las comunidades y escuelas pueden utilizar por avanzar sus investigaciones y los datos que creen en sus escuelas. Y también avanzar investigaciones en comunidades que experimentan algunas de las mayores desigualdades, como hablar también situaciones de socioeconómico, de raza, de género, de disabilidades, también diferentes temas. Y también porque muchas de las investigaciones en nuestro eh, área de compromiso, familia, escuela y comunidades, es más de los estudios están enfocados en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, y también estamos ayudando a aumentar estudios, investigaciones y evidencia mundial, y también en comunidades en África, Latinoamérica, Asia también. Por eso fue como la intención de esta investigación de 2 años. Y a comenzar con por qué el compromiso familia, escuela y comunidad es muy importante en educación. Bueno, primero es estudiantes. Cuando hay un compromiso entre familia, escuela y comunidades, ayudan los estudiantes con académicos, resultados académicos, socioemocionales, bienestar. También ayuda las familias también se sienten más bienvenidas, incluidas, conectados con escuelas. También hay evidencia, hay investigaciones también que dicen que los educadores, cuando se sienten que están con un equipo, con familias que están em, trabajando con familias, se sienten más felices en su trabajo y también ayuda con satisfacción de educadores. 4, y como en el proceso de sistemas educativos, también hay muchas investigaciones que muestran también que cuando hay compromisos entre familia y escuelas, también ayuda los sistemas y cambios de los sistemas. Y por eso veamos en diferentes partes, el compromiso de familia, escuela y comunidad es importante para el estudiante, familia, educadores y también cuando estamos también cambiando cosas o ayudando cosas en sistemas también. En nuestro centro de educación en Brookings Institution tenemos un red
que construimos en 2018 y ahora hasta hoy hay más de 60 organizaciones en más de 19 países, en todos continentes, los continentes. Y estamos trabajando juntos también a aumentar investigaciones, co-creando herramientas. También hay una comunidad de prácticas de hablar de diferentes temas y también un compromiso público para ayudar que el público entienda como la importancia de compromiso familia-escuela. Por eso tenemos una gran red de Family Engagement o compromiso familia-escuela y comunidad. Y esta investigación estaba con 16 de las organizaciones en esta red. Por eso voy a hablar más. Red Papá es una organización que estaba involucrada en la red hace 2018, creo, también. Adelaide, sí. Va. Cuando comenzamos la investigación, una de los de Educate también es una de las organizaciones en Global Schools Forum. Forde, un investigador principal en la organización, comentó que las escuelas no se valen por sí mismas, pertenecen a la comunidad, son la comunidad. Eso fue un gran principal con todo el grupo en la colaboración, porque vemos que muchas veces cuando estamos pensando de familias, estamos pensando familias afuera del sistema de educación, que es como parte de la educación, pero un poquito fuera. Y esta investigación significa que tenemos que pensar de la familia, el hogar es parte del sistema. Ellos son parte del sistema y si no tenemos una colaboración es difícil de trabajar juntos, ayudar a los estudiantes como la meta de educación. Y por eso parte de la investigación fue cómo vamos a poner el hogar en parte del sistema. Los 6 lesiones globales que voy a hablar estaba con diferentes temas en los sitios. Tenemos sitios en Australia, escuelas en Australia, en Bangladesh, India, Kazajstán, en Europa, en Hungary, Países Bajos, Inglaterra, también en África, Sierra Leone, Uganda, Kenia, Tanzania, Sudáfrica y Ghana. Y en Sudamérica, Brasil y Colombia, y en Estados Unidos también, en California. Por eso fue 23 lenguajes, más de 25,000 estudiantes, educadores y familias. Y el proceso que utilizamos, decimos el Conversation Starter Tools, ese fue un proceso de 4 etapas. Primero, contextualizando y centrando el estudio en la comunidad. Pensando, por ejemplo, Red Papá, pensando por qué quieren hacer una investigación en sus escuelas, por qué los datos y la información va a ayudar a Red Papá a construir y a fortalecer compromisos con familia y escuela. Por eso pensando, y también pensando qué significa comunidad. Comunidad, cómo son demográficos de familias y estudiantes, pero también qué significa comunidad en un contexto de Cali, de Medellín, de Bogotá, qué significa comunidad. Y eso fue la primera parte del proceso. El segundo, capturando las creencias y perspectivas de jóvenes familias educadores. Muchas veces en investigaciones de familias y escuelas, comenzando directamente en barreras y oportunidades, pero saltamos sobre creencias y perspectivas. En esta investigación veíamos que padres vienen a las escuelas como padres, pero también vienen con sus experiencias de educación. Algunas veces poca educación, algunas veces tienen experiencias malas o buenas, depende, o traumáticas, y por eso fue un parte de la investigación a capturar las creencias y perspectivas de jóvenes y familias educadores. También utilizando los datos, no para como decir que todas las familias piensan así, pero es para entender
y para poner datos a comenzar diálogos o conversaciones entre familias y educadores. Educadores significa como la gente, toda la gente trabajando en una escuela como maestros, líderes y gente en la biblioteca, todo lo que trabajan en una escuela, significa educadores. Y, y en estos diálogos entre familias y educadores, y a veces con secundarias, también entramos estudiantes en las conversaciones, pero como entender los perspectivos y también a poner una oportunidad de identificar y elaborar estrategias que están relevantes por cada escuela, porque cada escuela, cada contexto es un poquito diferente, el compromiso y la situación entre familias y escuelas, y por eso fue también identificar estratégica directamente de cada escuela. Por eso este proceso, decimos, es el Conversation Starter Tools. Y como voy a seguir como alguna de la información de investigación, pero Adelaida, si quieres decir algo sobre el proceso, la metodología. No, de pronto, Emily, reforzar que fue muy importante el haber hecho la contextualización previo. Eso es fundamental porque aunque lo hicimos en Colombia, cada una de las regiones de Colombia son totalmente diferentes y teníamos que adaptar el instrumento a nuestra región. Apoyado, obviamente, fue un trabajo que hicimos con Alianza. Entonces, Brasil hizo lo mismo. Cada país logró adaptar esta encuesta de la mejor manera para que todas las personas que llegaran a contestarla pudieran responder de la manera adecuada y se sintieran incluidas y parte del proceso. Entonces fue un proceso largo, pero muy gratificante. Perfecto, gracias. Por eso, como decimos, mundialmente tenemos casi 10.000 familias, estudiantes, casi 3.000 educadores, más de 235 escuelas, con 15 organizaciones en 23 idiomas. Por eso fue una gran colaboración de 2 años. Y esas son las 6 lesiones globales que hay algunas diferencias entre cada país, cada contexto, pero también había mucho en común. Y esas 6 lesiones globales que pensamos en todos los datos que tenemos en común. Y voy a hablar primero, comenzar por las creencias y voy a dejar a Adelaida hablar más del posicionar a las familias como aliados, derribar barreras colectivamente y construir la velocidad de la confianza. Y este informe también vamos a compartir en español, inglés y portugués. También tenemos en 3 idiomas en este momento eh, con ustedes y también las herramientas de Conversation Starters. Bueno, la lesión global primero fue comenzar por la creencia. Como digo que es importante entender de dónde vienen familias y sus experiencias con educación, sus creencias y experiencias. Y por eso vemos que es fundamental para generar coherencia en los sistemas educativos. Es difícil pensar estrategias y cambios a un sistema sin entender de dónde vienen. Y vamos a ver, en este estudio estuvimos por un parte a hablar con padres y padres como caregivers, también gentes que están, tal vez una abuela, una tía, un tío, la gente que están ayudando con el niño. Y también hablamos con educadores, como digo, líderes y también con maestros, gente trabajando en las escuelas. También hablamos con estudiantes y entendemos sus perspectivas diferentes. Y por eso fue una colaboración con escuelas y hablar con el grupo de estudiantes, de familias y educadores. Y el propósito de la escuela, eso fue una gran conversación en los datos y voy a dejar a Adelaida hablar más como el contexto y hablar como el proceso en Colombia, cómo fue hablar y cómo hicieron las encuestas. Pero en las encuestas global vemos que hay como 4 grupos
objetivos de la escuela. Y hablamos de todos los países y pensamos diferentes categorías. Fue uno que decimos que es académico, que fue como pensando a preparar el niño o el joven para seguir estudiando. Depende en si fue primaria, seguir secundaria, fue secundaria, tal vez el técnico, la universidad, depende en la etapa del niño. También desarrollar habilidades para el trabajo cívico, prepararse para ser ciudadanos y miembros activos de la comunidad. Y socioemocional, comprenderse a sí mismo y desarrollar las habilidades o valores sociales. Y eso fue como una pregunta a cada uno de educadores, familias y estudiantes. ¿Cuál crees que es el objetivo más importante de la escuela? Y también tenían una oportunidad a escribir que piensen si no es uno de estos. También hablamos sobre la satisfacción con la educación, porque vemos como el objetivo más importante de la escuela fue como el rol de educación en la sociedad, pero también cada educador, familia, estudiante tiene su propia experiencia con satisfacción con la educación. Por eso también hablamos y preguntamos sobre el momento que cada uno se siente más satisfecho con la educación de su hijo o hija, de los estudiantes o su propia educación como estudiantes. Y pensamos también en algunos grupos académicos, tal vez obtener buenas notas, si hay un sistema de notas. Hablamos de económico, aprendiendo habilidades para el trabajo, participando en el servicio y también socioemocional. Y hablamos en para entender cómo pensan familias, familias, educadores y estudiantes sobre la escuela y también su propio satisfecho. Por eso comenzamos con la encuesta con creencias. Antes de comenzar más a compartir qué dicen mundialmente, quiero preguntar a ustedes si ustedes están pensando por su propio hijo o sus estudiantes, ¿cómo van a contestar esta pregunta? ¿Cuál es el objetivo más importante de la escuela? Si pueden poner en el chat o también decir qué piensan ustedes. Es el propósito o el objetivo más importante de la escuela. Voy a comenzar tal vez Adelaida, si usted está... Bueno, si yo me voy a poner en el sombrero de mamá, entonces para mí el objetivo más importante, pues yo voy a contestar como yo, mamá, que de pronto no se parezca a los resultados mundiales. Para mí el más importante es el social y emocional, como mamá. El resto de ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué dirían? Bueno, digamos que en nuestro caso en Alianza Educativa sí fue muy grato ver que la mayoría de las familias contestaron efectivamente el componente social y emocional, ¿cierto? Hace parte pues de la dirección y de todos los esfuerzos, digamos, para los cuales trabajo, creando muchas acciones para el desarrollo socioemocional, la protección de derechos, el proyecto de vida de nuestros niños y sí fue muy grato ver cómo las familias reconocen este como un componente súper importante, ¿sí? También era válido y lo decíamos en la socialización, como tú puedes sentir que el objetivo es netamente lo académico, ¿sí? Como tener unos buenos resultados a nivel académico, que mi hijo tenga toda la preparación, ¿sí? Formativa que requiere para enfrentarse posteriormente al mundo laboral, pero sí, el porcentaje más alto de respuestas en Alianza Educativa fue lo social y emocional. Entonces, esto nos habla pues también como de la integralidad del ser, ¿cierto? Y de lo que siempre decimos, como lo clave que es formar a las personas de manera integral y pues tener como todo el paquete completo en este proceso de formación que hacemos en nuestras instituciones. Entonces sí fue muy importante ver eso y que las familias pues lo reconocen, sin dejar de lado la importancia del tema académico, reconocieron bastante la importancia de lo social y emocional pues en la formación de los hijos. Ok, gracias. Y no sé si Selena o Mank, si quieren compartir qué piensan, just como pensando el Ujú. objetivo más importante de la escuela.
Sí, yo tomando la respuesta en respecto a cómo trabajar con los padres, yo también suena mal, pero creo que también varía mucho, depende del contexto y del objetivo de la escuela. Por ejemplo, en las partes rurales donde trabajamos, donde la mitad de los papás pueden leer y escribir, el objetivo de la escuela es totalmente distinto a donde tal vez yo aquí en Antigua Guatemala mando a mis hijos a estudiar, donde la mayoría de los padres tienen como un nivel de educación como distinto. Entonces, siento que en este rol de las partes rurales, parte del rol realmente es proveer herramientas y recursos y apoyo para que los papás puedan como tomar este rol como primer educadores de sus hijos y es un poco distinto al rol de educación que yo recibo como papá de parte de esa escuela, ¿verdad? Es como más del trato de mi hijo, de las cosas, de la exigencia de distintas cosas. Entonces yo creo que varía demasiado dependiendo en dónde estamos, pero creo que el rol de la educación en las partes rurales donde trabajamos es como una educación más holística de la comunidad completa, de los padres de familias, de cómo podemos trabajar como en comunidad, de la educación de los niños de la comunidad. Perfecto, gracias. No sé si Selena, si quiere compartir. Sí, muy buenos días. Soy Selena Cuy de Guatemala, de Colegio Impacto. Pues nosotros trabajamos específicamente con adolescentes, mujeres indígenas, y dentro de la organización sí tenemos como el colegio, que el colegio se centra justo en la parte académica, como preparar a las estudiantes específicamente. Nuestra población son mujeres indígenas, entonces específicamente sí nos centramos como en la calidad educativa. Tenemos nuestra visión de enseñanza y sí, creo que aparte de obtener buenas notas, nosotros nos estamos enfocando mucho en el desarrollo de habilidades de las jóvenes desde los diferentes cursos que ellas tienen. Y estoy anclando mucho también, o para nosotros también es muy importante la parte socioemocional. Y a la par del colegio tenemos el programa que es acompañamiento. ¿Y qué hace acompañamiento? Este acompañamiento se centra mucho en la familia, pero también se centra en la joven. Nosotros le llamamos joven pionera porque sí es mucho, la joven, en la mayoría de nuestra población es la primera hija en graduarse en su familia. Entonces sí Ujú. estamos con estos dos roles, tanto de colegio en la parte académica, pero sí también tenemos el programa de acompañamiento que se centra en la parte socioemocional y acompañamiento de la familia. Justamente me gustó bastante como el círculo que se mencionó anteriormente, en donde se centra como la parte de la, en donde se ve que la sociedad, o la frase que decía que las escuelas no se valen por sí mismas, pertenecen a la comunidad, son la comunidad. Entonces, nosotros sí a la familia los involucramos mucho en la parte educativa, porque en Guatemala normalmente es la mamá quien se hace cargo de la educación de los hijos y el papá pues sale a trabajar. Entonces, dentro de esto, nosotros sí involucramos al papá, sí tiene que ser papá porque es parte fundamental también de la comunidad educativa. Entonces, para mí es bien interesante ver esto y también ver la parte como económico, cívico. Yo siento que la parte económica desde el colegio que tenemos lo estamos viendo también porque tenemos metas y una de las metas es la parte económica en donde la joven, la meta al salir de graduarse, que ella logre tener un trabajo estable, que al menos llegue a alcanzar el salario mínimo de Guatemala, que es como 3.500 quetzales. Y si no, ¿cómo ella puede emprender, hacer algo más que estar como es, o tener como esa percepción de decir que sí o sí tengo que encontrar un trabajo, pero ¿qué pasa si no encuentro un trabajo? Entonces viene la parte de iniciar con algún negocio o tener algún tipo de liderazgo con algo más. Entonces, como esa parte tal vez no lo estamos viendo como muy, ahorita no sea nuestro centro, pero sí es parte de una de las metas que se tiene. Quería compartir un poco porque me hace mucho sentido conocer esto y decir, creo que nosotros vamos alineándonos también aparte de esto. Gracias. Gracias a ustedes de compartir y que vemos aquí en el ejemplo que cuando pensamos con creencia, cada uno tiene cosas a pensar y a decir y una experiencia como ustedes compartieron aquí. Quiero decir dos cosas aquí con los datos. Voy a seguir a los datos. Pero como vemos, realísticamente todos son importantes, objetivos, como dijo Mac, como holística, la educación. Todos son importantes, pero cada cuidador o cada familia y educador tienen su propio como reacción cuando preguntamos este. Eso fue
también un diálogo sobre las reacciones, porque entendemos que en educación todos son importantes. ¿Qué vemos con los datos que dijeron? En todos continentes, la reacción de familias más fue como académico, cuando pensamos cuál es el rol de educación, propósito o objetivo de la escuela, decían a preparar los estudiantes para seguir estudiando. Eso fue la reacción de todos. Y más vemos como con los diálogos con familias, como Selena dijo, más por las familias que fue como la primera vez de su hijo fue a la secundaria. La primera en la familia decimos que va a terminar. O de familias que no fueron, por ejemplo, más de 57% de las familias en Sierra Leone no fueron a estudiar, no fueron a la escuela. Por eso fue como la primera experiencia directamente con la escuela, con su hijo. Y dijeron que fue más importante a preparar a los estudiantes porque cada uno tiene su sueño, que su hijo va a seguir a terminar sus estudios, conseguir buen trabajo, ayudar a la familia, ayudar a la comunidad. Y eso fue también con situaciones de familias en pobreza, que tienen una idea que la educación es una de las más importantes etapas de la vida a conseguir una mejor vida, dijeron. Y por eso a veces no entendieron directamente qué decimos cuando estamos educadores hablando socioemocional, no entendieron directamente o exactamente qué estamos diciendo. Por eso estaban también, esa fue, la investigación fue después de COVID. Técnicamente después de la mayoría de escuelas estaban abiertos y también había una preocupación de las familias y estudiantes también directamente con que van a llegar a su meta de educación por las interrupciones que experiencian toda la familia. Pero cuando hablaban como educadores, como nosotros, tenían diferentes ideas, el rol o el objetivo más importante. En Sierra Leone y en Sudáfrica, en California, están pensando académicos, que los jóvenes siguen a la etapa que sigue, pero económico fue el rol más importante de los de secundaria en Bangladesh, en Zanzibar. ¿Por qué? Porque los estudiantes de ellos estaban cerca de sus exámenes y algunos que no van a seguir a la universidad van a entrar directamente a trabajar. Y por eso los maestros estaban pensando preparar sus estudiantes por la vida económica. También había una gran discusión entre cívico, una conversación entre cívico. Brasil fue como la importante pensando aquí, Colombia, Zanzibar, California. Y eso fue por diferentes razones, tal vez la cultura del país, pero también, por ejemplo, en Zanzibar, los maestros tienen una gran, eh, les decimos gracias Nyerere fue el primer presidente en el 64 que hablaron mucho de la educación por la situación cívica y ayudando al país. Por eso fue parte de la cultura de la historia de Tanzania, el parte de educación por la cívica, que hablaron hasta hoy los maestros. En Estados Unidos estamos cerca de las elecciones que sabemos en la semana que viene y ya están hablando la importancia de educación a ayudar cívicamente en escuelas. El socioemocional fue Bangladesh, Kazajstán, Kenia y Uganda. Kenia, por ejemplo, 82 de los maestros dijeron fue ¿Por qué? Porque tenían una nueva política sobre la importancia del socioemocional en la escuela. Y por eso fue parte de la conversación nacional la importancia de educación socioemocional. Y eso reflejan en lo que dicen los maestros. Por eso que decimos, todos son importantes, pero cuando decimos aquí, por ejemplo, en Colombia, las familias y estudiantes están pensando el rol de académico, educación es académico, pero, por ejemplo, los maestros están pensando en el cívico o el socioemocional, a veces hay una diferencia entre los pensamientos y a veces eso hay una tensión o a veces ya es una falta de oportunidad de trabajar juntos y a construir una conversación en educación. Y eso fue parte de los diálogos. Oportunidades en Colombia por las familias y estudiantes a preguntar a los educadores, ¿por qué ustedes están enfocando en el cívico? ¿Qué significa
con ustedes y a preguntar también a familias por sus anxiedades o sus metas de educación con sus estudiantes. Por eso, la importancia es crear una oportunidad, hablar y escuchar familias y estudiantes en sus pensamientos y también educadores. Cuando hablamos de su propia experiencia con educación, su satisfacción de familias, de estudiantes, de maestros con sus estudiantes, hablaron casi todo en la misma página, que pensamos que estoy con más satisfecho con la educación de mi hijo, mi estudiante, mi propia educación, cuando estoy con la parte socioemocional. ¿Por qué? Porque padres están, o cuidadores están concentrados ansiosa con el bienestar de sus hijos. Educadores están pensando en sus clases, sus escuelas, viendo que hay una oportunidad de hablar más de salud mental de los hijos y bienestar de los hijos en las escuelas. Y también los estudiantes que ven que su situación socioemocional es muy importante. Y eso fue como están en diferentes páginas en el rol de educación, pero en la misma página que le tenemos que concentrar y hablar de parte socioemocional y hablar del bienestar mental de estudiantes. Por eso fue una oportunidad también. Si aquí también regresamos a Colombia, veamos que en parte de satisfacción socioemocional fue como todos, como la más importante para ellos. Por eso fue parte de la conversación. Hablamos de pedagogía también preferida, pensando si usted está viendo una clase para su hijo, estudiar, que quieren ver. Diferentes países dijeron que una clase donde el maestro está como instruccionando, decimos teacher-led o student participation, participaciones de estudiantes, student-centered, experiential learning, aprendizaje experimental, tecnología, play y home culture, cultura de la casa que llegando. Y cada uno tiene también su diferente perspectiva. O sea, cada país fue un diferente contexto, diferente que están con un pensamiento que la más preferida es tecnología, la más preferida es como participación que estudiantes, pero hablamos juntos qué significa participación de estudiantes. Y vemos que muchos de los padres están escuchando palabras sobre pedagogía, pero no entienden qué significa experiential learning o technology-based instruction. Y por eso fue parte de la conversación y voy a dejar a Adelaida hablar más en el contexto de Colombia, pero por ejemplo en Colombia, en Kenia, familias estaba con un pensamiento que la más importante es como que el maestro está como teacher-centered learning, como tradicional decimos de pedagogía. Pero de los educadores están pensando en play porque había un movimiento nacional a poner play, a jugar adentro del sistema y también tecnología y participación, pero la mayoría de familias no entendieron exactamente qué significa play-based learning. Por eso fue una conversación también entre ellos. Por eso la conclusión cada vez voy a dejar a Adelaida seguir. Fue primero que a veces familias están pensando y más las familias que es como la primera vez que un hijo va a seguir a secundaria, la primera vez a estar en la escuela, están pensando más el rol de educación, ayudar al niño a conseguir su meta de educación. Pero los maestros, educadores están pensando en diferentes roles. Pero cuando hablamos de satisfacción, el bienestar de los jóvenes fue la más importante por los estudiantes, familias también y educadores. El tercer tenemos diferentes perspectivas en pedagogía y eso es parte de la conversación importante porque si no hablamos, a veces hay una tensión porque estamos utilizando esta pedagogía en la escuela si los padres y los estudiantes no piensan. En el caso, por ejemplo, de Tanzania, había un movimiento de experiential learning, pero, y los educadores dicen que es muy importante, pero los estudiantes en sus conversaciones que
veamos la importancia, pero veamos en las clases y la situación e infraestructura que tenemos, no es posible. Y por eso, ¿por qué hablamos de esto cuando no hay una posibilidad? No tenemos recursos, no tenemos muchos niños en cada clase. Y por eso fue una conversación que es realísticamente cómo hacemos. Por eso fue como la meta de conversaciones. Voy a dejar ahora a Adelaida seguir. Dale. Sí. Bueno, la segunda lección global importante para nosotros es posicionar a las familias como un aliado. Todos cuando hicimos el inicio de conversación y nos sentamos y conversamos después de tener los resultados, hicimos grupos focales y empezamos a hablar, nos dimos cuenta que tenemos unas brechas enormes, que tenemos que empezar a romper esas brechas y que la mejor manera es sentarse y conversándolas, pero la familia desde el centro. Entonces, las familias ellas ven en sí mismas involucradas en ese y comprometidas en el aprendizaje de sus hijos, quieren hacer parte de la vida de sus hijos, pero no saben cómo hacerlo. Necesitan que les enseñemos y les mostremos cómo es la mejor manera de involucrarse, porque existen diferentes tipos y maneras de cómo uno se puede involucrar como familia. Entonces, y también el concepto de yo como familia estoy involucrada en la vida de mi hijo es una manera, pero el docente mira de una manera diferente cómo se involucra la familia en la institución educativa. Entonces tenemos construyendo comunidades, el cuidado, es simplemente, y Selena lo dijo cuando hizo su intervención, de la mamá está ahí cuidando a los hijos, es su rol de estar ahí, es la manera como ella participa. El aprendizaje desde casa fue una de las maneras como más las familias puntearon que cómo participan en la vida de sus hijos o en el involucramiento familiar, es ese aprendizaje que hacen desde casa. Comunicación, comunicándose con el colegio desde las diferentes maneras de comunicación. Cada colegio tiene unos canales de comunicación totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos para que las familias logren esa comunicación, pero de doble vía? Ya lo vamos a ver más adelante. El tiempo y los... No, devuélvete, la anterior. El tiempo y los recursos y el voluntariado. Yo quiero ir a ser parte del colegio, yo quiero ir a ayudar porque se cayeron los techos del colegio, entonces voy a empezar a participar en la construcción del techo de una inundación, digamos, cosas que sucedieron en Colombia. Y cómo yo, desde mis saberes como familia, me involucro en ese voluntariado en el colegio. Y también hay un pequeño grupo de familias que se involucran en toma de decisiones y que son líderes dentro del colegio. Es muy importante tener en cuenta que cada familia se involucra de la mejor manera que puede, que no vamos a tener familias involucradas en todos estos espacios que vemos. Cada una mirará desde su rol, desde sus capacidades, a dónde puede llegar. Y es por eso tan importante que necesitamos escuchar a las familias. Dale la siguiente. Porque necesitamos pasar de involucramiento a compromiso. Eso era una de las grandes motivaciones por las cuales empezamos a hacer este trabajo de investigación y es que necesitamos que la familia no solamente esté ahí, sino que realmente haga parte activa del sistema, que logremos que participe de una manera activa, donde se sientan parte, donde sientan, como vieron en la gráfica del inicio, en el centro, que haya conversaciones de doble vía. Yo no puedo seguir teniendo en los colegios conversaciones de una sola vía, un correo, un mensaje, sino necesitamos construir esas dobles conversaciones, esas conversaciones que van y vienen. Y necesitamos que ejerzan su liderazgo. Entonces, como dice ahí, no necesitamos el objetivo es que vengan las familias, sino necesitamos un partner. Vamos a construir esta alianza familia-escuela o este compromiso familia-escuela-comunidad por muchos años. Entonces necesitamos un aliado estratégico y ese aliado estratégico es la familia. Dale la siguiente. Next. Entonces, cuando nos sentamos y preguntamos cómo se involucran las familias, lo que encontramos es que la gran mayoría de familias considera que se está involucrando con el apoyo en el aprendizaje en el hogar, ya sea que revisa las tareas, que apoya todo lo que tiene que hacer extracurricular, pero lo está haciendo desde su casa. Tenemos también para los educadores, ellos ven o veían o comprenden ese compromiso familiar cuando
se comunican con ellos cuando el docente ve que el padre de familia llega a la institución educativa. Entonces, cuando nos sentamos a hablar con las familias en nuestros grupos focales, nos dimos cuenta que a veces las familias no pueden llegar. Y no es que la familia no esté comprometida, no es que no quieran tener involucramiento familiar, solo o no han podido llegar, no saben cómo llegar, sienten que no son bienvenidas, se sienten juzgadas, se sienten que no hacen parte del sistema. Como dijo Emily, en muchos países, este es el primer hijo que llega al colegio, entonces eso me intimida a mí como familia ser parte real de este proceso. Entonces me involucro desde casa y es una involucración súper válida. Tenemos que tenerla en cuenta. Y pues algunos obviamente también se involucran de otras maneras, participando en otras actividades. Y ya directamente, ¿cómo lo vimos en Colombia? Y es que efectivamente, igual que en el resto de los países, para las familias, la mejor manera o la manera con lo que más frecuente se involucran es apoyando desde casa. Nuevamente los docentes necesitan o ven qué es la comunicación, pero muchos a través de comunicaciones o otras actividades que hacen en el colegio. Entonces, cuando nos sentamos nuevamente a hablar en estos grupos focales, me acuerdo muchísimo de un grupo focal de Alianza Educativa, y es que las familias decían, cuando hay escuela deportiva, cuando hay actividades extracurriculares o cosas que no son académicas, las familias tratan de ir. Cuando tú quitas lo académico, ese peso del académico, y la familia empieza a involucrarse en otras actividades, entonces empieza a haber esa comunicación de doble vía con el docente y nos va a dar pie para la confianza relacional, que es el siguiente punto que queremos mostrarle en la siguiente lección. Dale la siguiente. Entonces, la conclusión importante de esta lección número 2 es que el compromiso de la familia es con la comunidad englobada en todas las formas de participación. Tenemos que conocer a nuestras familias para entender cómo participan y abrir espacios para que participen de la mejor manera como puedan llegar. Tenemos en sus países y en el mío una cantidad de familias que están en una economía irregular, no hacen parte del sistema regular, no tienen un trabajo como tal, con un jefe, que tienen que cumplir un horario, que le pueden pedir permiso, tengo que ir a la reunión del colegio, sino que hacen parte de la economía informal. Entonces, o abro mi puesto de venta de frutas y trabajo, o voy al colegio a la reunión a la que me citaron. Y entonces me siento mal como familia porque no estoy participando en lo que me dijeron, pero yo sí estoy cumpliendo, yo sí hago parte, yo sí quiero, necesito eso, que me abran espacios diferentes de aprendizaje, que el aprendizaje desde el hogar y la participación desde el hogar tenga un valor muy importante para que cada familia logre entender y participar de su mejor manera. Y así hacemos alianza familia, escuela y comunidad. La comunidad hace parte de la escuela porque la escuela está envuelta en esa gran comunidad. Y todas esas maneras de participar es como la familia lo va a lograr. Dale la siguiente. Entonces, viene nuestra tercera lección global, que es cómo vamos a derribar estas barreras de manera colectiva. La única manera de derribarlas, primero es que nos sentemos a hacer esta herramienta de conversación, y es conversar, conocernos. Cuando yo entiendo cuáles son los objetivos, cuando logro tener objetivos en común, familias, escuela, directivos, docentes, estudiantes, comprendo las familias por qué participan o no participan de una manera o de otra, cómo son sus dinámicas, empiezo a quitar barreras desde la colectividad. Entonces, tenemos barreras estructurales y situacionales, el transporte, cómo llego al colegio, no hay comunicación, siento que hay una barrera, como familia siento que allá no puedo llegar, siento que ese rector está allá arriba y me queda muy difícil hablar con ese rector o con ese docente. Y están las situacionales, y es que habrá algunas familias que probablemente tengan alguna falta de interés, no sabemos, puede existir porque tengan una dinámica familiar tan compleja que no le permite entenderlo. No es una falta de interés genuino, porque yo creo que estoy convencida que todas las mamás y todos los papás queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero estructuralmente o situacionalmente estoy viviendo una situación muy compleja que no me permite hacer parte de una manera activa. Pero necesitamos, obviamente, temas de salud, cosas que no nos permiten, pero está la limitación de tiempo. Me citan al colegio y yo no tengo tiempo. Literalmente, no es que
no es que no quiera, sino que, como les dije, tenemos una economía informal altísima, casi del 60% en algunos países, que o trabajo o voy. Entonces, ayúdenme a participar de una manera diferente, donde yo sienta que mis saberes como familia son súper valiosos para el colegio. La tecnología a veces puede ser una barrera. Nos encontramos cuando estábamos haciendo la encuesta, nos encontramos que hasta contestar la encuesta fue una barrera tecnológica. Hay gente que no sabe usar su celular, que no tiene ese celular inteligente, que no puede leer un mensaje de texto, que no lo sabe hacer. Entonces, busquemos la manera para que la tecnología sea un aliado y no una barrera. Las limitaciones económicas siempre van a estar ahí y somos nosotros los que estamos llamados a mirar cómo bajamos eso. Y la falta de, o no analfabetismo, pero sí, si tengo una familia que este es su primer hijo que va al colegio, pues es una familia que realmente tiene un conocimiento académico muchísimo menor y siente temor, miedo, se puede sentir juzgado. Entonces, si yo me siento, converso con las familias, las comprendo, logro bajar esa barrera y logro realmente tener una conversación. Y nos pasa muchísimo con las familias migrantes, y yo creo que ustedes también están en una situación muy similar a la de Colombia, y es que cuando yo tengo que salir de mi país y tengo que llegar a otro, me voy a encontrar con una barrera cultural muy fuerte. Necesito una escuela de puertas abiertas que reciba mi culturalidad y que yo pueda compartir mi cultura y recibir esta nueva cultura a la que estoy llegando. El idioma es muy importante, entonces ver cómo ayudamos para que, aunque todos hablamos español, en esta reunión, por ejemplo, hablamos españoles diferentes, tenemos modismos diferentes y nos cuesta un poquito de trabajo. Entonces, tenemos que empezar a conversar para poder llegar a, entre todos, empezar a disminuir la barrera. Dale la siguiente. ¿Cuáles fueron las principales barreras que encontramos en nuestro trabajo de investigación? Para las familias, pues la limitación económica realmente es una barrera. La economía informal del sur, de Suramérica, del Global South, es una realidad y tenemos que trabajar en ella. Para los educadores, pues obviamente también sentían que las familias por esas limitaciones económicas no podían, pero para los educadores también era una falta de tiempo. Y esa barrera de falta de tiempo o de falta de interés o de la falta de tiempo, el educador la veía como una falta de interés. No es una falta de interés, es que realmente no sé cómo llegar. Me da miedo llegar. No tengo el tiempo real porque no puedo abandonar mi trabajo y necesito participar de una manera diferente. Entonces, los educadores asumieron que esa falta de interés era falta de tiempo, era falta de interés, pero cuando nos sentamos a conversar en nuestros grupos focales, los padres pudieron expresar, yo sí quiero, no sé cómo, ayúdenme a participar de una manera diferente, a que tengamos unas maneras más diversas de participación y que todas esas maneras diversas de participación sean válidas. No nos podemos quedar como nos enseñaron muy cuadriculado que tiene que ser A, B y C. No, puede ser A, B, C, D hasta Z. Dale la siguiente. Entonces, ¿qué pasó? ¿O qué encontramos? En nuestros grupos, familias que nos decían, nosotros no tenemos tiempo para ir al colegio, si no trabajo, no llevo la comida, no es que no quiera. Tenemos otros que sean, solo me dan malas noticias. Y ahí yo voy a hacer un paréntesis, voy a parar un momento porque en todos los grupos focales, en todo el trabajo que he hecho durante todos estos años, me he encontrado con eso muy frecuente. Yo ya no quiero ir al colegio a oír malas noticias de mi hijo. No tengo tiempo. Me toca dejar de trabajar y vengo y me van a decir todo lo malo que mi hijo está haciendo. Y yo creo que mi hijo es bueno, porque es que uno cree de verdad, su hijo es bueno, todos los niños son buenos. Entonces, ¿qué tal si lo cambiamos y lo pasamos para derribar esa barrera por el refuerzo positivo? El refuerzo positivo es una herramienta fantástica, es una herramienta maravillosa, que obviamente yo al padre de familia le tengo que contar que el estudiante tiene X o Y problema, pero si yo empiezo por lo bueno, si yo empiezo contándole todas esas cosas, tenía este problema, la he venido superando, mire mi hija que esto ya lo hizo de esta manera, mejoró esto y tenemos esta oportunidad de mejora con este estudiante, pero empecé desde lo positivo. Ahora pónganse un momentico en estos zapatos. ¿Qué tal no les gustaría a ustedes que cada uno de sus jefes los llamara y les contara lo bueno que están haciendo, el buen trabajo que han hecho
y los hagan desde el refuerzo positivo, maravilloso. Voy a estar más comprometida. Entonces, probablemente la siguiente vez que me citen, ya no me van a hablar mal de mi hijo porque yo ya sé que me van a contar cosas buenas también. Entonces empiezo a participar de una manera mucho más genuina. De verdad, miro a ver cómo saco ese tiempo que no tengo porque me van a ir a contar algo maravilloso de mi hijo. Los padres no les interesan sus hijos, eso lo dicen los educadores, nunca están presentes y yo creo que la mayoría de barreras falta de interés, es lo que nos decían los educadores. Cuando les contamos la voz al educador de su familia que dice, sí quiero participar, pero no sé cómo, no tengo el tiempo, el educador el docente entendió que necesita escuchar a sus familias para saber por qué no están llegando al colegio, por qué no están participando. Y ahí tenemos una relación de confianza real, una confianza relacional que se construye con el tiempo. Entonces, nuestras grandes conclusiones para este espacio es que para reforzar la alianza es importante romper ese juego de culpas. Es que es culpa del docente que solo me habla mal de mi hijo y el docente es que es culpa del padre de familia porque nunca viene y no está interesado. Rompamos ese juego de culpas y sentémonos y conversemos. Cuando nos sentamos y conversemos y quitamos esa percepción de que el padre nunca quiere venir y el padre se quita esa percepción de que el docente solo me va a regañar, empezamos a conversar y a tener relaciones reales. Y también es importante atribuirle la responsabilidad compartida. Esto es de todos, y lo dijeron ustedes al principio, esto es una corresponsabilidad donde cada uno va a aportar lo que mejor tiene. ¿Para qué? Para que el niño o la niña desarrolle su máximo potencial. Dale la siguiente. Entonces, esta es la que personalmente es la que más me gusta, es construir a la velocidad de la confianza, porque es ahí donde vamos a poder romper todas las barreras que encontramos. Cuando familias, educadores y estudiantes en materia de educación se sientan y contribuyen a construir esa relación de confianza, esto es con tiempo, ¿no? No vayamos a pensar que es que hoy tenemos la varita mágica aquí con Emily para que todo esto cambie, ojalá quisiéramos, pero es con el tiempo que vamos a construir estas relaciones de confianza. Y se hacen en la cotidianidad, saliéndonos un poco de lo académico, trayendo lo socioemocional y conversando. Dale la siguiente. Entonces, si yo lo fuera a ver como en ese rompecabezas de qué necesito para construir la confianza relacional, el grupo de investigación tenemos la escala de la confianza relacional donde vamos a hablar de las competencias, del respeto. Ay, un segundo. Eso, gracias. Denme un segundo que algo hice y la pantalla quedó gigante y no la puedo volver a mi tamaño normal. Entonces, tenemos que tener una visión compartida donde el compromiso de las familias es real, pero los estamos escuchando. Tenemos esa cultura de escuchar al otro. Tenemos que enseñarles a los padres de familia a escuchar a sus docentes, a escuchar a sus hijos, pero nosotros como docentes también tenemos que tomarnos ese tiempo. Y esa escucha debe ser bajo el respeto mutuo, donde todas las diferencias son tomadas en cuenta, donde todos esos puntos de vista son tomados en cuenta y realmente puedo construir, cuando realmente me puedo devolver a ver cómo está participando el otro. Y tengo una relación de cuidado, estoy pendiente de qué le pasa al otro, estoy pendiente y cuando hicimos en nuestra encuesta nos dimos cuenta que el padre confía y se siente que sí confía un poco en sus docentes y que están pendientes de él, pero el docente no siente que están pendientes de él o de ella como persona. Entonces eso también es súper importante. El docente trae una carga emocional importante, viene con su bagaje a dictar clase, le están pasando un montón de cosas, necesita también ese cuidado de sus familias. La integridad es un compromiso de todos. Esto realmente debe ser de una manera transversal para todo el mundo. Y cada uno de nosotros trae unas competencias a la mesa. Entonces, si nos sentamos en esa escala o en ese rompecabezas, cada uno, las familias, los educadores, los docentes, los administrativos, traen sus competencias, traen esos saberes que ya tienen previos y son todos sumativos. Y se dan interacciones reales de confianza que aportan al otro. Entonces, no es el papá que llega con un montón de dificultades a quejarse, sino que viene con una dificultad, pero que tal traiga unas posibles soluciones. Y el docente escucha esas posibles soluciones y empezamos a encontrar soluciones para
las brechas, para la parte académica, para los problemas socioemocionales en conjunto. Dale la siguiente. Entonces, este fue yo cómo hago para, ya, listo, es que se me había puesto una ventana así enorme, listo, ya. Cuando medimos esta confianza racional, lo que les estaba diciendo, las familias estaban ya en verde, por así decirlo, confían en sus docentes, sienten que sus docentes les están ayudando. Los educadores no están en verde todavía, están en amarillo, porque todavía falta, todavía sienten que las familias no le están ayudando a él o a ella realmente, están un poquito distantes. Y para los educadores, para los estudiantes, obviamente confían en sus docentes y están confiando en sus padres, pero todavía tenemos un trabajo largo de seguir trabajando en esta confianza relacional. Dale la siguiente. Entonces, la confianza además va creciendo o difiere dependiendo de la etapa del desarrollo del niño. Acuérdense del preescolar. En el preescolar estamos todas allá metidas de cabeza, comprometidos con el colegio, somos amigos de la profesora. En la medida en que el niño va creciendo en su etapa de desarrollo, nos vamos desvinculando un poco. Y aquí hago desde la salud pública lo importante que es este compromiso y esta relación de confianza en el adolescente, que tiene unos riesgos altísimos que necesitamos disminuir. ¿Cómo disminuimos esos riesgos tan altos? Con la confianza relacional, con la confianza relacional. Entonces, debemos devolverle a ese ciclo de etapas de desarrollo la confianza relacional. Me encantaría que fuera altísimo al final también. Ese niño de 11, ese niño que está terminando el colegio, necesita un apoyo muy importante de su familia y de su núcleo y de esa unión de padres y docentes. Dale la siguiente. Y pues lo que ya les habíamos dicho, la confianza relacional está basado en ese compromiso real y esas interacciones significativas, como ya lo dijimos, y que sean de visiones compartidas. Dale la siguiente. Para poder... perdón, creo que estamos en el fin, el tiempo de preguntas y respuestas. Ups, I stopped sharing. Yo dejé de stop share, pero estamos en el pregunta, pregunta y la respuesta. idea, esto era lo que queríamos mostrarles de nuestras 6 lecciones globales y abrir este espacio para preguntas. También tenemos Melena y Diana si ustedes quieren compartir o Compartir. conversar en algún tema con ustedes. Claro que sí. Bueno, pues en esto hay un montón de temas por hablar, ¿cierto? De variables por analizar. De pronto contarles muy rápidamente, pues respecto a ese proceso con nuestros colegios de Alianza Educativa específicamente, fue muy valioso identificar qué creían nuestras familias respecto a la educación, ¿cierto? Si se sentían como escuchados, acogidos en las instituciones o cómo estaban viendo ese rol del formador de sus hijos, ¿cierto? Entonces fue muy importante ver, por ejemplo, la pregunta que decía si ellos sentían que se involucraban en la educación de sus hijos. La mayoría de las familias respondían que sí, que claro, muchísimo. Pero cuando le preguntábamos a los estudiantes, ahí ya cambiaba un poco la respuesta, ¿sí? Y ellos sentían que querían que sus padres se involucraran más. Entonces es muy importante cómo identificar esas creencias y ver qué requiero yo para ese involucramiento, ¿cierto? ¿Cómo veo yo ese involucramiento en mi vida real, en mi colegio, ¿sí? Como en el relacionamiento y en mi dinámica propia de familia. Entonces, pues fue muy importante conocer eso, identificar esas creencias. A partir de toda esta encuesta y de los grupos focales que hicimos con Consejo de Padres, que son como los representantes de cada colegio, ellos pues nos contaron como los desafíos que identificaban, que el principal en Alianza Educativa específicamente fue el tiempo, ¿sí? Tiempo para poder dedicarme a mis hijos. Entonces el reto fue cómo con ese poco tiempo que tengo o mucho tiempo que tengo
pues logro hacer un acompañamiento de calidad, ¿cierto? Logro brindarle el tiempo que mi hijo requiere, logro conectar con él, ¿sí? Logro aprovecharlo al máximo, así sea pues poco tiempo el que tengo para brindar. A partir de ahí, pues ya lo que hicimos fue como incluir esto en nuestros objetivos organizacionales y la idea era que pudiéramos como crear un plan de involucramiento familiar por cada uno de nuestros colegios, que somos 12 en total, y que en cada uno de los planes se involucraran los orientadores escolares, los rectores, pero que tuviera gran participación del consejo de padres o de familias, ¿sí? Entonces que ellos mismos lideraran como esas actividades que resonaban con ellos para fortalecer el involucramiento. Salieron muchísimas ideas, muchas acciones diferenciadas en cada colegio, valoraban mucho el tema de fortalecer la comunicación, ¿cierto? Por diferentes vías y de poder participar en espacios padres e hijos para formación, ¿sí? Por ejemplo, actividades como escuelas de familias, encuentros padres e hijos, donde trabajáramos temáticas de buen trato, de cómo hablo con mi hijo sobre sexualidad, de cómo me pueden orientar para tener una crianza positiva con mis hijos porque siento que no tengo esas herramientas y también algunos espacios adicionales que ellos valoran mucho, no sé, iniciativas como Mañanas de Café, fue una iniciativa que surgió en nuestro colegio de Barú y era precisamente como poder tener el espacio de compartir un café, ¿cierto?, con las familias y poder hablar sobre el proceso de sus hijos, hacerlo desde un espacio diferente, días de la familia, bazares. Estos encuentros también fueron muy valorados por las familias para poder como conectar con el colegio desde otra visión, desde solo la entrega de boletines, solo lo malo, ¿cierto? Entonces, eso fue como las principales ideas que surgieron. La idea es seguir fortaleciendo este plan de involucramiento familiar, hace parte de nuestros objetivos organizacionales, entonces que no sea solo, digamos, como con estas alertas que identificamos a partir de la encuesta, sino que sigamos pues trabajando para seguir fortaleciendo y pues adaptándonos también a como a cada comunidad, ¿no? Porque a pesar de que somos alianza educativa, pues cada colegio es un mundo diferente, entonces ese es como el reto que tenemos, pero pues sí fue un ejercicio muy, muy valioso para nosotros como alianza educativa. Muchas gracias. Sí, sí, voy a dejar Max o Selena también a hablar. Sí, yo, gracias a ustedes, lo veo súper impresionante lo que ustedes lograron conseguir de información y lo vemos bastante útil. También poder como utilizar esa información para compartirlo con el equipo. Siempre hay como esta resistencia cuando platicamos porque nosotros tenemos nuestras escuelas y tenemos las escuelas que son otras instituciones que deciden implementar nuestra metodología. Y la aceptación de trabajar de esa manera con las organizaciones es mucho mejor cuando son nuestras escuelas que son nuestras alianzas que implementan nuestra metodología. Es mucho es que los padres no quieren esas cosas, como dice la diferencia como a cómo el padre percibe la relación o su deseo, a cómo la maestra lo percibe. Y entonces trabajamos mucho en ese sentido de como el rol del maestro es, el maestro ha ido como certificándose, trabajándose para ganar esas herramientas. Eso como es parte de su rol de como ir y capacitar y apoyar, hacer todo lo que puede, en vez de como agregar otra barrera más, como el papá no quiere o el papá no me colabora. Siempre dicen como los papás, él no me colabora, como es responsabilidad del papá de ayudarme a mí, no viéndolo al revés, como es responsabilidad del maestro de ayudar al papá. Ajá, porque el papá está mandando a su hijo a su escuela, entonces creo que a veces los maestros lo ven como rol inversa, siento que como podría ser. Entonces, esto lo he visto interesante. Nosotros manejamos preescolares, entonces a veces que los niños las familias pierden un poco su relación mientras que avanzan los años. Es súper interesante porque nosotros sí vemos que las familias con nosotros en primer grado están como muy fuertes su relación con la escuela, que están ahí muy presentes y mientras que avanzan los años, sí tienen razón ya. Tal vez como no sucede. ¿Qué más iba a mencionar? Se me fue el último punto, pero doy oportunidad para Selena para que ella platique.
Muchas gracias. Para mí es bien interesante conocer estos resultados y también hacer la alineación de lo que nosotros en el colegio estamos haciendo también y también reconocer de qué es la parte que nos hace falta. Nosotros sí trabajamos fuertemente con el equipo de educadores también para fortalecer la parte académica, pero a la par también la parte cívica que se mencionaba ahí, como también la parte de los valores, respeto y todo lo demás y el involucramiento también. Nosotros creo que tenemos el modelo como de atención a padres desde la comunidad educativa. Sí abrimos espacios desde el colegio para su atención. Sí hay reuniones mensuales con padres de familia en donde se habla de algún tema como específico, no es como para dar rendimiento de su hija, no es, sino hay temas específicos como el respeto entre ellos, como la parte como a veces de higiene, entonces como temas integrales que pueden aportar a la calidad educativa de su hija. Y también desde el programa que tenemos que se llama acompañamiento, se hacen visitas a las familias también. Al menos la familia se tiene una visita por una vez al mes, al menos, para conocer cómo está la familia, algún rendimiento, como fortalecer esta, justamente como esta alianza entre padres, educadores y también entre las jóvenes o las estudiantes. Y también para mí es bien interesante seguir fortaleciendo estas áreas y darme cuenta como, o darnos cuenta como colegio, como en dónde, a cuál ya le tenemos como esta atención, qué necesitamos reajustar, pero también qué necesitamos adentrar a nuestro modelo también, porque de alguna manera es como estos reajustes que podemos hacerlo. Entonces, yo agradecida por este espacio y por también felicidades a ustedes por todo este trabajo que han realizado. Son resultados bastante importantes y que de alguna manera nos pone a pensar en qué podemos ir mejorando desde nuestra estructura para nuestra comunidad educativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, y dejo Pablo hablar. Muchas gracias. Buenos días con todos y todas. Mi nombre es Pablo Gutiérrez, soy gerente de proyectos de Fundación de las Américas de Ecuador. Gracias por este espacio. No he podido estar en otros espacios, pues estamos en contacto siempre con Priyanka, que me ha invitado también. Bueno, desde Fudela tenemos un proyecto que se llama Aprendiendo desde Niños. Es un proyecto que financiado por Fundación Hilton, tiene 18 centros aquí a nivel nacional en 6 provincias del Ecuador y estamos enfocados básicamente en primera infancia, ¿no? Niños de 0 a 5 años, es un programa que tiene que ver también de un trabajo con docentes y obviamente el enfoque en este caso el donante, que es este enfoque dual de poder trabajar con padres, ¿no? Que lo hace muy complementario, muy integral. Estamos, de hecho, por postular a una segunda subvención por 3 años adicionales. Hemos tenido resultados interesantes y creo que esta información que nos comparten es súper interesante y también aplicable, ¿no? A nuestra realidad. Así es que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Yo sé que estamos en el fin y gracias a ustedes a compartir sus creencias, sus pensamientos, voy a compartir en el chat diferentes links a la investigación, herramienta de Conversation Starter Tools para ustedes utilizar con sus organizaciones. Y también tenemos otro rúbrica que no hablemos mucho, pero es apoyar, a planificar y a ver cómo en grupos en la escuela, el compromiso y alianza familia-escuela. Por eso, 2 herramientas y la investigación. Y también tenemos una herramienta a buscar estrategias diferente mundial, hablar de la comunidad, de la escuela, familia. Por eso vamos a compartir en el chat diferentes herramientas y cosas. Y si ustedes quieren hablar más con nosotros, estamos siempre disponibles para ustedes y hablar más sobre su propia organización, pensamientos, y voy a dejar el email en el chat. Ok, voy a dejar a Jay ahora. Gracias, Emily. Gracias, Adleda. I had to use the Google Translate with me, and I know I did not do justice for it, but thank you very much for joining and thank you for your presence. This is only the first or one of the kind sessions we've done in Spanish. We would love to do many more. But so I'll put a poll over here.
it'll be really helpful if you could give your feedback both on the session, but also on how we can organize more events for you in Spanish, where, even connect the Spanish community with the English speaking community across the globe, given that we are working across 64 countries. It'll be really, really beneficial to receive your feedback on that front as well. But gracias, Emily, gracias, Adleda, and gracias, everyone. Gracias a Gracias. ustedes. Y estamos en contacto. Voy a dejar el QR code si es más fácil conectar directamente también.